está con nosotros. Por cierto, queríamos felicitar a María Paula Tábara, que ha sido mamá y que por eso no nos ha estado atendiendo también, porque siempre hacíamos alternancia. Nos gusta tener distintas voces y nada, felicitaciones a María Paula por esa nueva etapa. La esperamos tenerla de vuelta, no tan pronto, porque tiene derecho a un descanso y a disfrutar de su maternidad. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días a ti, a tu audiencia, y también me sumo. Bueno, yo la he felicitado por interno también a Paula, ¿no? Así es, una lindísima noticia para ella y para todos los que la queremos. Bueno, hemos visto esta tensión entre Ejecutivo y Legislativo, un show de fuegos artificiales, la verdad agotador. Conversábamos con José Ugaz, no sé cuál es tu percepción. No creo que Aníbal Torres quiera cerrar el Congreso, tanto como no creo que el Congreso quiera sacar a Pedro Castillo. La razón es muy sencilla. Las probabilidades de que le toque un Congreso más funcional que este a sus intereses es básicamente nula, ¿no? Una elección en este momento sería una especie de referéndum sobre si quieren que Pedro Castillo siga en el poder o no. Funciona, ¿no es cierto?, como una evaluación del gobierno de Castillo, y está bien, la gente puede ser apática, pero no tonta, ¿no? Sí, en una de las pocas cosas que yo coincido con el premier Aníbal Torres es que, de verdad, si se quisiera forzar la situación a un nivel de cerrar el Congreso, lo podrían hacer. Así es. Y realmente tienen encarpetado, creo que como 60 proyectos en esa línea, ¿no? Para poder sacar cartas y seguir presionando al Congreso, ¿no? También creo que algo que seguimos evidenciando, y en la línea que lo venimos hablando en diversas semanas con los fuegos artificiales, es que hay un pacto tácito, ¿no? Yo soy de la hipótesis de que hay un pacto muy tácito entre poderes, y lo has comentado, creo, bastante bien, en el sentido de que se van por lo absurdo, ¿no? Como el Congreso, por ejemplo, con esta traición a la patria, ¿no? Avanzando esta medida que saben ellos bien que se va a estancar, que no tiene ni pies ni cabeza, y el Ejecutivo también. Ahora, la variable que creo que yo ha cambiado es que el Ejecutivo ha empezado a tener cierto aprendizaje, ¿no? Hay cierto nivel de estrategia. No es una estrategia de un maestro de ajedrez, creo yo, pero al menos hay cierto nivel de estrategia de cómo en ese enfrentamiento no solo logran mantenerse, sino alguito de rédito. Muy poco, pero alguito. Digamos, porque lo que tenemos, y creo yo, lo he dicho también en tu programa varias veces, yo no creo que la polarización sea transversal, pero digamos es una polarización que sí se busca hacia arriba, ¿no? En el plano de lo político, ahí sí se busca, mientras que la sociedad más bien está fragmentada, muy dispersa, ¿no? Distante o más bien mirando con atención, pero sin caer en estos bandos que nos intentan atrapar, ¿no? Incluso una de las maneras de generar a veces consenso entre la población, cohesión entre una sociedad que está fragmentada, pero está fragmentada porque primero no tiene ninguna fe en la política, ¿no? Mucha gente que no votó en las municipales me decía, mira, yo no voy a darle carta blanca a nadie para que siga robando. Yo ya no quiero formar parte de esta clase política, no quiero tener ninguna responsabilidad con ellos. Es una decisión, finalmente, que da cuenta de un estado de ánimo. Pero a veces sí, y eso parecen estarse olvidando nuestros políticos, porque yo creo que tarde o temprano va a pasar. La gente un día se harta y se junta para salir a decir, ya estuvo bueno, ¿no? Mi vida no puede seguir siendo este desastre, esta gente no puede seguir viviendo a costa nuestra, necesitamos que se solucionen nuestros problemas. Y creo que se está subestimando y se da por hecho, como miles de cosas que dan por hecho los políticos siempre, creo que de pésimas lecturas, que esta apatía va a durar para siempre, ¿no? Yo no creo que la puedas instrumentalizar a partir de determinados periodistas y determinados grupos ideológicos y levantando banderas revanchistas. No creo que por ahí vaya. No creo, pero que la gente un día de esto se va a levantar y va a decir, así como un día las mujeres, sin que nadie se diera cuenta, en Irán se arrancharon el velo, así pasa, ¿no es cierto? Sí, y va a haber distintas formas de respuesta. Creo que una ya la está viendo. Cuando tú ves, digamos, cómo, por ejemplo, Antauro empieza a llenar plazas, me parece que esa ha sido una respuesta, ¿no? Y peligrosa, ¿no es cierto? Peligrosísima, ¿no? Porque los políticos están vaciando más bien el sentido público de la política totalmente, y los espacios cuando quedan vacíos pues se llenan, ¿no? Siempre se llenan, alguien los llena. Entonces en este caso creo que, por ejemplo, una forma que estamos viendo que se está desviando la atención es Antauro está empezando a llenar plazas, él es el más feliz de que sigan estas disputas y que también caigamos incluso en el análisis en solamente quedarnos en esta disputa, ¿no? Digamos, sí me parece interesante lo que ha hecho el Ejecutivo en el sentido político, ¿no? Creo que coincidimos, incluso a pesar de no ser abogado, creo que todo el mundo coincide en lo jurídico, que no tiene
no tiene mucho sentido, porque al final quien tiene el mando sobre esta situación es, jurídicamente lo tiene el legislativo, ¿no? Es más, se dieron el trabajo de hacer candado tras candado para que estas cosas no se sucedieran. Entonces, en ese sentido, el Ejecutivo no gana nada, pero políticamente creo yo que sí gana, en el sentido que nos empieza a hacer debatir y a cuestionar sobre si hay o no balance de poderes, que a mi juicio no lo hay. No lo hay. O sea, y ese es un problema que tenemos que atender. El tema es cómo y qué queremos, ¿no? O sea, cómo queremos organizarnos como país, como sociedad, ¿no? O sea, ya vamos a dejar el presidencialismo atenuado, que ya no existe. El Congreso lo acabó hace un tiempo. Queremos transitar quizás hacia un sistema parlamentario como nación, como Estado, ¿no? Entonces, o cuál sería el orden adecuado, y esas son las preguntas más de fondo, para que justamente se tienda más bien al consenso antes que a las disputas como constante, ¿no? Al entrampamiento, ¿no? Bueno, no lo espero de esta representación política que tenemos en este momento. Yo sé que el que se vayan todos suena terrible y coincidimos siempre, Eduardo, en esto, en que si no cambiamos las formas como se está haciendo política, van a venir, los siguientes van a ser igual, ¿no? Entonces vamos a cambiar, como se dice coloquialmente, babas por mocos, ¿no? Disculpen el término, pero lo cierto es que digamos, de esta clase política, de esta representación política, yo tiré la toalla de que busquen consensos. No solo porque no quieren, creo que ni siquiera están capacitados para escuchar al otro. Ya es un tema como que se han apoderado de un discurso confrontacional que creen que les funciona porque viven en la luna, ¿no? Y no van a abrazar otro. ¿O tú crees que sí? ¿Tú los ves poniéndose de acuerdo sobre algo? Salvo quedarse todos en el Congreso y los otros en el Ejecutivo, me parece que no se ponen de acuerdo sobre nada más, ¿no? Sí, y yo coincido plenamente contigo. Por eso que, digamos, no tengo tantas esperanzas en la coalición ciudadana. Digamos, la saludo, la felicito, pero digamos que el trabajo que viene es arduo, porque justamente ellos hay que generarle los incentivos al Congreso. Y la única forma, la única salida posible de aquí a largo plazo es con la sociedad civil, con la población. Ellos son los únicos que pueden poner tras las cuerdas al Parlamento y al Ejecutivo también, para generarle incentivos para que realmente trabajen por el bien público, ¿no? Por la sociedad en su conjunto. Pero hay que empezar a hacerlo. Por eso yo felicito a la coalición por iniciarlo. Pero a su vez no tengo muchas esperanzas, porque como bien tú dices, cualquier proyecto de ley, todo llega a manos del Congreso y el Congreso no se va a autorreformar, ¿no? De hecho, ya tenemos esa experiencia, que además lo intentó el expresidente Vizcarra, y al final ellos terminaron pues las reformas alterándolas a su gusto y conveniencia, ¿no? Fue un desastre, pero... Terminó un Frankenstein total, ¿no? Y justamente porque no sabemos crear consensos, porque justamente el consenso hace que que el hijo, ¿no?, que diseñas finalmente, el objeto que diseñas tenga un objetivo común desde distintas miradas, pero no 20 objetivos distintos, ¿no es cierto?, de 20 miradas distintas y, como bien señalas, Eduardo, un Frankenstein. Un Frankenstein en el que Vizcarra y compañía también colaboraron, debo decirte, porque, ¿no?, porque digamos, tenían en sus manos la posibilidad de decir, oye, así no, y claro, salir a decir, ay, nos han contrabandeado tal cosa en tal punto del referéndum, era decirle, ya, pues, pero tú le diste visto bueno, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Estabas dormido? ¿No? En fin, cosas que pasan en la política que conocemos de sobra, Eduardo. Claramente este Congreso no se piensa ir, insisto, y lo repetiré hasta el cansancio, los que hoy día votan pro vacancia, el día que se den cuenta que su voto hace mayoría para que se vaya Castillo, seguro no van a votar pro vacancia. Es facilísimo mantener la consistencia y un punto de vista cuando sabes que no vas a ganar, ¿no? Y te conviene no ganar. Así que no estamos viendo nada de lo que vemos en los discursos de oposición son reales, ¿no? Claramente no de los que tienen un puesto en este momento. La oposición que está fuera del Congreso, Eduardo, ¿cómo la lees? Porque hay una que es los congresistas que se dicen de oposición, que creo que los tenemos contados con los dedos los que lo dicen y lo son, y hay una oposición fuera del Congreso, que son los que promueven las marchas, que son los que tienen este discurso reiterativo en contra de Pedro Castillo, que tienen todo el derecho del mundo de tenerlo, pero que vienen arrastrando además el grito de fraude y que eso los ha deslegitimado con respecto a sus intenciones o transparencias el día de hoy.
repito, no quiere decir que los condene, pero los colocó en la cancha en un momento difícil. Así que mi pregunta es, esa oposición que quiere hoy día tener la voz cantante y que no logra tampoco una cohesión con la población, ¿cómo la ves? No democrática, ¿no? Y ese es un problema que tenemos. Creo que hay muchos actores no democráticos. Me pongo a pensar en el exalmirante, por ejemplo, ¿no? Que tú lo has entrevistado varias veces y ayer, justamente, ahí voy con que el Ejecutivo está teniendo cierto aprendizaje, porque ese tipo de respuestas son las que quieren, ¿no? La de inmediatamente, entonces hay que vacarlo, porque solamente el Ejecutivo tiene como agenda única generar una nueva constitución, ¿no? Y eso es parte de los comunistas y bla, 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 ¿no? Entonces, esa es la oposición a medida del Ejecutivo para que justamente se quede hasta el 2026 y para que no resuelva ningún problema, ¿no? Entonces, por eso te digo, mi principal respuesta es que esa oposición la veo no democrática, ¿no? Lo que insiste con vacancia, vacancia y vacancia, ¿no? Que insiste con vacancia, vacancia y vacancia, que sigo sintiendo que es un bluff, ¿no? Sí, es totalmente un bluff y además no tiene ningún sentido. ¿No? Desde lo democrático, o sea, yo no conozco a alguien democrático que crea la vacancia como un mecanismo de salida, ¿no? Porque además es también un diagnóstico muy limitado, ¿no? Esto trasciende al presidente Castillo. Recordemos que Kenji Fujimori ha sido condenado esta semana en primera instancia, ¿no? Por el delito de negociación incompatible, por tratar de conseguir, ¿no es cierto?, prebendas a cambio de votos, o de negociarlas por lo menos. Y ahí tienes un montón de congresistas a los que Fiscalía está investigando por lo mismo y el Congreso no mueve un dedo. A Kenji lo desaforaron en 2 minutos y lo desaforó la bancada de la que era líder su hermana. Nos parecerá bien o mal, pero por lo menos ahí había un Congreso, que no lo estoy ensalzando, pero sí estoy indicando que lo que decían hacían. Puede que entre lo que decían y hacían no me parezca que haya que lo que proponían estuviera mal, pero ahí estaba, sabías con qué cartas jugabas. Acá, este es el Congreso más oficialista que hemos tenido en años, ¿no? Totalmente, es parte del proceso de precarización, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que cada vez nos precarizamos más y más y más. Lo importante es que esta precarización, creo, no llegue, no permee a la sociedad civil, que ya de por sí está debilitada, sino que más bien haya un esfuerzo desde ahí, como el que viene haciendo la coalición ciudadana, de más bien ir desarrollando músculo, ¿no? Que es la tarea de aquí que tienen adelante, que tiene la sociedad civil, ¿no? Yo miro con cierto escepticismo que se avance, pero me parece importante que se inicie. Incluso esta oposición, que efectivamente tiene rasgos no democráticos, el hecho de que empiece a aglutinarse gente con objetivos comunes, que salgan a marchar, es importante. Es importante. Creo que se tienen que dar cuenta que hay que bajarle el tono al discurso, que ese no es el camino, pero sí me parece rescatable el interés de participación política desde la sociedad civil, ¿no? Sí, totalmente, que es una necesidad. Así es. Absoluta. Y que empiecen también a construirse como sociedad civil. O sea, pienso, siempre lo digo esto, pienso por ejemplo en transparencia. A mí me da mucha pena, pero no es la misma transparencia con el músculo que tenía en los años 2000, por ejemplo, ¿no? Comparto muchísimo casi todo lo que desarrolla transparencia, pero digamos a su vez reconozco que se ha ido debilitando y tiene que recobrar esa influencia que tenía, ¿no? Y también creo que falta mucho en la sociedad civil de aprender a escuchar y a desarrollar también un nexo práctico con la sociedad civil. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos con el análisis la próxima semana, vamos a ver qué pasa, probablemente nada, ¿no? Más gritos y nada. Bueno, lo interesante que creo yo que va a pasar es lo de la OEA, y que a mí sí me parece que suma. También no creo que, digamos, la OEA no va a venir a solucionar nuestros problemas, pero sí creo que su visita va a sumar, porque nos va a dar algún diagnóstico y obliga a que las partes al menos se pongan de acuerdo con su propia agenda, porque van a ir a la OEA justamente con sus demandas y a dar su percepción. Entonces, hay ese ejercicio, de por sí ya me parece ganancia, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eso sí, yo creo que de sus conclusiones va a pasar lo que va a pasar, que es en ambientes polarizados, la gente de Castillo lo va a tomar como un apoyo y
los otros probablemente lo vean como una protección a Castillo, independientemente de lo que digan, porque cuando la gente quiere ver algo, no hay quien la saque de ahí. Pero estamos los que tenemos todavía capacidad de análisis, que somos creo que la mayoría de los peruanos. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por estar con Gracias a nosotros. ti, Patricia. Tenga Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente para ti.